El tetraedro de Bourdieu. En el espacio social, cada una de las interacciones que tenemos con cualquiera de los integrantes o grupos de integrantes de la sociedad y cada movimiento involuntario o no en dicho espacio se puede considerar una práctica, es decir, cada momento de la cena, ir a la escuela, enseñar, protestar, comprar, salir de paseo, tomar un café, estudiar, doctorado y toda vivencia cotidiana es práctica. Surgiendo la pregunta, ¿se puede pensar científicamente lo cotidiano? Bourdieu lo hizo y realizó una teoría de la práctica. El problema que se plantea Bourdieu es cómo aprender científicamente la práctica, cómo volver científico lo cotidiano. Partimos de que la práctica es lo que se hace, cómo se actúa, el ejercicio de la actividad humana, ligada inevitablemente a los compromisos y apuros de la vida. Bourdieu se refiere entonces a la práctica en este sentido amplio, que va de la práctica de una lengua a la danza y a las prácticas económicas y sociales o a la práctica de la investigación científica. Al aprender la práctica, simplemente desde el que actúa, por simple observación, se puede caer en la sospecha de que se está careciendo de objetividad, ya que simplemente la estaríamos describiendo. Pero no se trata de describir por describir, como si se tratara de hablar de un paisaje mientras se va en un viaje. Para Bourdieu, la práctica es una regularidad, pero no es una regularidad impuesta por mandato, orden jurídico o algún imperativo. Es mejor una regularidad producto de la interacción social cotidiana, pero no es una repetición mecánica de lo mismo. La práctica admite un margen de creación y de aleatoriedad, como la vida misma. La práctica es colectivamente orquestada sin ser el producto de un director de orquesta. La pregunta sería entonces, ¿cómo dar razones de la práctica? Bourdieu, en medio del caos, de la incertidumbre, de lo contingente, de lo aleatorio de lo social, descubre regularidades, descubre una estructura que afecta a la práctica, la modifica o la reproduce. Bourdieu descubre que la práctica se puede describir o incluso modificar al modificar el campus, el capital o el hábito, conceptos que serán definidos y se mostrará cómo fundamentan y estructuran la práctica mediante la ayuda de uno de los sólidos pitagóricos, el tetraedro. Bourdieu se da cuenta que la construcción del hábitus es un acto inconsciente y de creación social como el lenguaje, pues el sujeto, agente, está en el campo con un capital interactuando en el espacio social, ejerciendo su práctica. Bourdieu encuentra que la práctica surge y se sostiene por las interacciones recíprocas y triádicas de esos tres elementos que fundamentan su base. La noción de campo es, junto con las de hábitos y capital, el concepto organizador central de la obra de Bourdieu, que incluye estudios sobre el campo de los artistas e intelectuales, los estilos de vida de clase, las grandes écoles, la ciencia, la religión, el campo del poder, de la ley, de la construcción habitacional y así sucesivamente. Reducir el estudio de la práctica social a tres elementos es una visualización abstracta digna de las mejores mentes matemáticas de todos los tiempos. En síntesis, Bourdieu
manifiesta que la práctica se puede conocer si se estudia el campo, el capital y el hábitus del sujeto. Al establecer relaciones capital-hábitus, campo-hábitus, capital-campo, campo-capital-hábitus, relaciones recíprocas y triádicas que se alimentan entre sí, se achican, se expanden, se arremolinan, moldean una a la otra para dar como resultado la práctica. La práctica surge como la interacción dinámica de los tres elementos. La práctica no existe sin la triada, pero cualquier elemento de la triada puede cambiar la práctica. Como matemático, se me ocurre esquematizar la práctica de Bourdieu por medio de un tetraedro con la base hacia arriba, para enfatizar que dicha base está sostenida y formada por las otras tres caras. De la figura 1, vemos que la cara base arriba del tetraedro, ABC, será nuestra cara práctica. La cara ABD será cara hábitus, la BCD cara campo y la ACD cara capital. El hábitus, cara ABD. El hábitus es lo que se ha adquirido, pero se ha encarnado de manera perdurable en el cuerpo bajo la forma de disposiciones permanentes. Como lo plantean Bourdieu y Passerón, el hábitus es un principio generador de la práctica donde la acción es una regularidad pero no impuesta por mandato, orden jurídico o algún imperativo. Es una regularidad producto de la interacción social cotidiana, no es una repetición mecánica de lo mismo. Del curso Problematizaciones 1, los doctores Polina y Raúl manifiestan que un símil simple y práctico del hábitus es compararlo con un sistema operativo. Digamos que el hábitus es el sistema operativo de todos los seres humanos. Es decir, son una serie de estructuras y convenciones sociales que ayudan a tomar decisiones. El hábitus es multidimensional. Presenta una dimensión individual, social e histórica. El elemento individual es idiosincrático. El elemento social está influenciado por el espacio social y la dimensión histórica es la relativa al desarrollo del ser. Las tres dimensiones crean una serie de disposiciones que van guiando las decisiones que el sujeto va tomando en la vida. El campo. Cara BCD. En palabras del doctor Raúl Mora, el campo es el contexto, el espacio en que se mueve el hábitus. Así, el hábitus depende del campo y el campo ayuda a reformular el hábitus. En el campo se mueven intereses y estrategias debido a interacciones y dinámicas de poder o sumisión social que afectan el hábitus, pues hábitus y campo se permean en un juego consciente o inconsciente de reproducción o mutación en la construcción de la práctica. Un campo puede ser la ciudad, la universidad o la escuela, pero fijémonos bien que al hablar de la universidad o la escuela como campo, realmente se pueden considerar tanto el edificio, universidad o escuela como el concepto ancestral de universidad o escuela como campus. Por tanto, el campo puede ser físico, pero también abstracto. El campo, doctorado UPB, es un campo y allí hay unos hábitos con recursos produciendo una práctica. El campo es dinámico. Para el hábitus que lo recorre y lo habita, se contrae y expande de acuerdo a intereses que Bourdieu llama el ilusio y a estrategias que promueve el hábitus de acuerdo a su capital. El capital, cara ACD. El concepto de capital es análogo al de la economía. El capital son los recursos que la gente tiene disponibles y puede activar en el campo. Bourdieu describe tres formas de capital: social, cultural y lingüístico. El capital social se refiere a las redes y conexiones que tiene la gente a disposición del hábitus,
que a su vez se mueve por el campo dentro de un espacio social e in situ. El capital puede ser heredado y también puede ser adquirido al relacionarse la gente con organizaciones o asociaciones o a las prácticas de otros agentes, es decir, con otros hábitos y campos. El capital cultural, de acuerdo con Mora, se refiere específicamente a la parte de la educación, a las credenciales. Está enmarcado por el conocimiento, los estudios, la capacidad creativa o el desarrollo cognitivo. El capital lingüístico se puede definir, por ejemplo, en términos del manejo de una lengua o varias lenguas y cobra vida local o mundialmente, dependiendo si el agente está accediendo a registros especializados o registros académicos o si está conferenciando o intercambiando saberes con agentes que tienen capitales lingüísticos distintos a los nativos de la gente. El capital lingüístico se puede convertir en capital cultural. El capital en general son recursos que van a depender del campo. Hay campos donde el capital cultural es más importante que el capital social. Hay campos donde el capital social es más importante que el cultural o lingüístico. Esto es relativo también a las disposiciones del hábito. La práctica, cara A, B, C. Continuando con esta representación matemática de la práctica, se podría proponer en palabras de Mora que hábitus más capital por campo igual práctica. Es decir, cómo el hábitus es capaz de usar los recursos en el campo. Eso es la práctica. Las contribuciones del hábitus, capital y campo a la práctica, son determinantes. La pueden caracterizar, pero la práctica es en sí misma aleatoria, goza de contingencia, de una imprevisibilidad como la vida misma, y este es el aspecto que pienso trabajar en el artículo sobre la práctica docente.